Vamos a la palabra, ¿les parece? Vamos al tema de orando hasta que Él vuelva. Ahí lo ven en su pantalla. Para los que están aquí por primera vez o por segunda, nosotros llevamos a cabo un estudio de Primera de Tesalonicenses. Estudiamos la Biblia de versículo a versículo, donde sabemos en qué momento fue dicho, para quién fue escrito, en qué tiempo. Pero extraemos principios de esta palabra al día de hoy. Por eso es viva y eficaz, porque la palabra nos habla y tiene mucho que enseñarnos. Y de esa manera es como estamos estudiando la Biblia, como estamos estudiando la palabra y como Dios está edificando su iglesia, esta casa de oración Villahermosa Sur. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 9 en adelante. Vamos a, si Dios permite, terminar el capítulo 3. Cuando estén ahí me indican, por favor. Bien, dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Cierren sus ojos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor Padre bendito, gracias, Señor, porque nos das nuevamente esta oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra y de proclamar tu palabra. Padre, de la misma manera en que los tesalonicenses escucharon tu palabra y la recibieron como de ti mismo, Padre, en esta mañana, Señor, pongo delante de ti a tu iglesia, a esta iglesia, Señor, que escuche tu palabra y que la reciba como palabra tuya. Usa este vaso, Señor, para llevar ese mensaje, Padre. Que seas tú mostrándote, Padre, y escondiéndome a mí en ese mensaje, Padre. Que seas tú visible a ellos, Padre. Que seas tú visible en el mensaje, en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Nuestra enseñanza anterior vimos cómo la fe se sostiene a través del amor en acción. Comprendimos que un miembro vivo no solamente es un simpatizante que viene de vez en cuando o que viene cada vez que puede tener tiempo. Hicimos una estadística que fue muy asombrosa en nuestros corazones, porque vimos un porcentaje muy bajo de lo que pensamos que le dedicamos a Dios, cuando realmente es un porcentaje muy bajo. Y vimos que nosotros, para ser un hermano fuerte y firme en la fe, debemos de ser esos puntales. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que significa para fortalecer? La palabra en griego, un puntal para sostener a un hermano, para sostener a mi familia, para sostener a aquel que Dios pone en mi corazón o que yo sé que necesita de una palabra de ánimo. Vimos que ese amor no es un sentimiento abstracto, sino una interacción real, diaria y comprometida, y que eso nos lleva a sacarnos de una anemia espiritual que muchas veces no nos damos cuenta, pero padecemos de la anemia espiritual. ¿Por qué nos dimos cuenta de eso? Porque cuando llegan las tribulaciones, cuando llegan las circunstancias adversas, tambaleamos, sentimos que nos ahogamos. Pablo nos enseñó hace 8 días, Dios nos enseñó a través de Pablo que sí o sí el cristiano, el hijo de Dios, va a padecer, va a pasar circunstancias adversas, pero Dios nos enseñó que es a través de una de las maneras que se puede sostener esa circunstancia adversa, es a través de la iglesia. Por eso la iglesia es un conjunto vivo, un conjunto real, un conjunto que se ama, un conjunto que demuestra el amor a través de una intención sobre un hermano en necesidad, a través de un mover en el corazón, con una ayuda quizás material. También puede ser en oración, hoy lo vamos a ver también. Pero nos manifestamos con esa necesidad, ya sea con el hermano, ya sea en mi familia, que es primeramente
y nos manifestamos haciéndonos presentes, haciéndoles ver que nos importan, que nos interesan. Y vimos que eso es el amor bíblico, el amor de Cristo. Eso es lo que ha generado en nuestros corazones, hermanos. Eso es lo que genera en nosotros, los pastores, y en ustedes, el ver la necesidad y padecer también como si estuviéramos dentro de esa necesidad. Nos mueve, nos aflige. Y es verdad, cuando tenemos el Espíritu de Dios y vemos eso, nos apachurramos con el hermano, pero al mismo tiempo nos fortalecemos y le decimos: hermano, sí se puede, Dios está contigo. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, vamos a dar un paso un poco más profundo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que debemos de trabajar, debemos de servir, debemos de dar lo que Dios te ha dado, que ese es un principio bíblico, que todo lo que Dios nos da es para dar, porque hay más bendición en el dar que en el recibir. Y lo que Dios te da, que es su palabra, que es su conocimiento, que es su entendimiento, que es su fortaleza, tú vas y la compartes. Pues ahora, hermanos, vamos a ver o vamos a aprender cómo Pablo sabía que él tenía un anhelo muy grande. ¿Se acuerdan de ir a Tesalónica? De ir a ver a los hermanos que estaban en necesidad. Él tenía ese anhelo y envió a su Timoteo, que ese fue el puntal, que ese fue uno de los puntales para sostener. Pero Pablo nos va a enseñar hoy que a través de la oración es como también debemos de sostener. Debemos de clamar, como lo va a decir Pablo, de día y de noche, que lo que quiere decir es perseverancia. Y ese es el resumen del título: orando hasta que Él vuelva. ¿Por qué hasta que Él vuelva? Bueno, hasta que el Señor vuelva, porque no tenemos que dejar de orar. Eso es perseverar en la oración. Vamos a aprender hoy eso, hermanos. Vamos a ver la congruencia de un hombre, de un hijo de Dios que se comunica con su Padre. Así es que, hermanos, pues quiero que entendamos esto, porque miren, cuando tú escuchas a Pablo, y digo escuchas porque lees en voz alta, o lo escuchas en una prédica, o lo escuchas en algún clip de alguna red social, escuchar lo que él decía o lo que él oraba, y dentro de sus oraciones uno aprende mucho. Aprende uno mucho. Fíjense cómo le dice a los Efesios, en Efesios 3, 14 al 16. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro, Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Fíjense lo que Pablo estaba pidiendo para los efesios: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Sabes? ¿Qué oración? ¿Qué enseñanza ahí tan tremenda? Para nosotros los pastores, para nosotros los que somos parte de una iglesia, ¿cómo puedo yo ayudar a un hermano que está débil en la fe? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo que apenas está escuchando por primera vez el evangelio hoy aquí quizás? O quizás después le voy a compartir, o quizás son las primeras veces. Tengo que doblar rodillas, dice Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas, para que puedan entender. Y Pablo menciona las 4 dimensiones, o las 4 medidas, por así decirlo, para que sepamos que en todo está Dios, para que el hermano pueda comprender el poder de Dios, que en todo lugar está Dios. Eso es una enseñanza muy tremenda para todos nosotros. Doblar rodillas no era un gesto religioso, era un acto de rendición absoluta, reconociendo que Dios, solo Dios, tiene la riqueza necesaria. Y luego, importante, para fortalecer el hombre interior. Grábense esto, porque al último es lo que dice Pablo. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, papás, mamás. Ora por el hombre interior de tu hijo, de tu esposo y de tu esposa, porque del interior se va a manifestar lo exterior, y del interior es donde nace verdaderamente eso, el cambio verdadero. Es ahí. Lo vamos a ver al final. Luego Pablo nos deja ver en Filipenses 1,
del versículo 3 al 4, otra oración. Estoy dando ejemplos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo se acuerda de la iglesia. Él decía en Corintios que lo que él le agolpaba en el corazón eran las iglesias. O sea, tenía la preocupación por las iglesias. Las iglesias, ¿se dan cuenta? Venir a un lugar como estos no es venir a cumplir. No es venir a decir, pues ya le di gusto a mi mamá. Aunque estés escuchando en ese sentir, Dios está obrando en tu corazón. Porque la palabra de Dios es poderosa, de verdad. Por eso Pablo dice, siempre orando por vosotros. Colosenses 1:3, rápido, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué congruencia de un pastor, de un ministro, de hablar y manifestar su amor. Qué congruencia de leer una oración de alguien que dice que te ama verdaderamente, que se acuerda de ti y que te tiene en la mente. Y que cuando llega tu imagen a tu mente y te acuerdas y dices, Señor, manifiéstate en él, Padre, sosténlo, Padre, suple su necesidad, Señor, ayúdale, mi Dios, sosténlo, Señor, provee, Señor, sana. ¿Se entiende? Eso es, hermanos. Miren, hace 8 días vimos cómo la estadística pues nos confrontó, ¿sí o no nos confrontó? Porque tú dices, y nos echó a andar la ardilla para todos los que les gustan las estadísticas, y nos dijimos, sí, pues el año tiene 365 y son 102 domingos por 2 horas que vengo el domingo, pues ya cumplí. Y vimos qué porcentaje tenían. ¿Se acuerdan qué porcentaje era? 1.18. Si bien venimos todos los domingos, ¿no? Pero y si no, bueno, pues disminuye. Pero si, como dijeron unos, no, pero como si el pastor se tarda 1.5 horas, pues le aumenta, ¿no? Bueno, está bien. Pero ahora entramos un poco más a otra estadística. Porque eso, ¿a poco no? Miren, acuérdense, no es por obras, pero esto nos trae información de regreso hacia nuestro ser interior para confrontarnos, para decir, oye, ¿cómo anda? Porque la estadística que quiero mencionarles, y es un dato muy reflexivo, hay muchas encuestas sobre la vida espiritual en América Latina. Escucha, se estima que el cristiano promedio dedica menos de 5 minutos al día a la oración personal. A ver los estadísticos, ¿cuánto representa 5 minutos al día? Si el día tiene 24 horas. Ya, no se los doy para no tardarnos. 0.3%. 0.3%. Cada vez el Señor nos está diciendo, ¿tú creías que era mucho? ¿Tú crees que es suficiente? Y quiero que entiendas esto, porque esta estadística nos trae y nos refleja nuestra anemia espiritual. ¿Y en qué se refleja esto? En nuestro nerviosismo, en nuestra ansiedad, en nuestra enfermedad, en nuestras crisis nerviosas. Es que tengo un examen, y es que y es que no tengo trabajo, y es que esta enfermedad. Y dice el Señor, no me buscas, no te fortaleces en mí. 0.3% no es nada. Y no es por tiempo, vuelvo a recalcar, porque el pastor está diciendo que oremos 10 horas. No, tranquilos. Lo que quiero tratar de mostrar es una actitud de vida de oración. Es una actitud. ¿Por qué, hermanos? Miren, quiero preguntar algo. Bueno, vamos aterrizando un poco más, vamos a profundizar un poquito vamos a meterlo aquí a la iglesia. Si el 0.3% yo es lo que me dedico, digamos, en oración con el Señor en un día, si estoy en ese margen, la pregunta que yo hago como pastor a la iglesia, ¿cómo andas en tu comunicación en tu casa? ¿Cómo andas? No contestes. ¿Cómo anda tu comunicación con tu esposo y con tu esposa? ¿Cómo anda tu comunicación con tus hijos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se platican? ¿Llegas del trabajo y comentas algo o te encierras y adiós porque vengo bien cansado, ¿entiendes? No, es que mira, te quiero decir lo que Juanito hizo. No, ahorita no me digas nada de Juanito, tú resuélvelo. Bueno, eso yo lo vi en una película, No, por favor. Sí, no.
¿Por qué estoy poniendo esto aquí en la mesa, hermanos? ¿Sabes por qué? Porque nuestra falta de comunicación con nuestro Creador, con nuestro Señor, refleja totalmente mi debilidad, mi fe. Y mi falta de comunicación en el hogar es lo que también representan los problemas, las situaciones que no puedo resolver. Me cierro, no me comunico. Mi esposa no sabe ni qué hago, ni qué digo, ni dónde estoy. Mi esposo no sabe dónde estoy, qué hago. Mis hijos, yo no tengo retroalimentación de mis hijos, cómo se sienten, cómo están, qué anhelan, qué quieren, qué dudas tienen de la Biblia. Qué bueno es eso, ¿eh? Qué bueno es eso que tus hijos te pongan a patinar. ¿Sí me explicó? ¿Sí se entiende esa palabra? Porque luego te vienen con cada pregunta, ¿verdad? Y dices, ay Señor, y órale, métete. Y no vas a sacar, no. Ellos tienen el espíritu y saben que si Dios está contestando, te la está sacando de la manga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que quiero demostrar con esto, hermano? ¿Sabes para qué? Para que veas que la falta de comunicación trae una consecuencia grave, tanto espiritual como física, como terrenal. Y eso sucede en los hogares, y eso sucede con Dios. Por eso, ¿te acuerdas cuando el Señor dijo: velad, ¿y qué? Y orad. Mateo 26:41. ¿Por qué? Para resistir, para soportar. Entiende la aplicación: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ay, hermanos. Y ahí es cuando entran los dolores, los ayes. No, hermanos, la comunicación es esencial, es vital con nuestro Dios y en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el título de hoy es una urgencia, no es una opción. El título de hoy dice orando hasta que el Señor venga. Entiende, es comunicación, es hablar, es comunicarme con mi Dios. Y vamos a aprenderlo de Pablo, hermanos. Voy a desarrollar esta enseñanza en 4 puntos. El primer punto le puse una actitud correcta. Vamos a desarrollar el versículo 9, por favor. ¿Estamos ahí? Dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Me detengo un poco para hacer muy rápido el contexto de esto. Pablo había enviado a Timoteo para fortalecer a los tesalonicenses. Timoteo regresa y le da unas noticias, excelentes. Entonces lo que dice Pablo, dice: ¿cómo puedo devolverle este gozo de gratitud a Dios? ¿Cómo puedo hacer yo para pagar esto? Fíjense, Pablo enfoca su gozo en la fuente de provisión de todo. Acuérdate, el punto número 1, que es se llama la actitud correcta. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo nos muestra cómo llegamos al Señor cuando llegamos en oración. El Salmo 104, no vayas, dice que entremos al Señor con acción de gracias. Sí, sé que él se refiere a sus atrios, pero es como debemos de llegar. No podemos llegar al Señor: Señor, te pido por favor que me des trabajo. Señor, que te sostengas a mi hijo. Señor, por favor te encargo que se pague la tarjeta. Señor, te encargo que mi camioneta se libre. Señor, que mi casa la construya. Señor, y el lámpara, y lo convertimos en un mago de la lámpara maravillosa, ¿no? O sea que así una petición es: pobre Señor, cuánta chamba tiene, ¿no? Imagínate. Pablo nos está enseñando la actitud correcta con la que debemos de llegar al Señor: un corazón agradecido, un corazón con gratitud en cualquier circunstancia, ¿eh? Hemos visto en Pablo eso, en cualquier circunstancia, en cualquiera. Señor, gracias, Padre, gracias, porque tú, Señor, has permitido esto que esté pasando. A lo mejor, Señor, esta enfermedad que yo no puedo entender, Padre, pero tú sí, Señor, me la has dado para un propósito, porque tú eres un Dios de propósitos. Y sé que algún día, estando allá contigo, este cuerpo va a ser sanado por completo. Amén. ¿Qué oración? ¿Vemos? Entonces, fíjense, Pablo usa una palabra muy, ahí en el versículo 9, lo vamos a ver en la pantalla, muy específica para darnos a entender el gozo y la gratitud de Pablo en su corazón. Dice dar. ¿Qué acción podemos dar ahí?
subrayen dar a Dios. Es una palabra en griega que tiene el significado de liquidar, de pagar. Quiere mostrar Pablo que lo que Pablo que está haciendo ante Dios es como que está en deuda. Está en deuda de lo que Dios ha hecho en los tesalonicenses. Y escucha, porque esto nos revela mucho acerca de la actitud de Pablo. Esto nos habla acerca de que él no se sentía el dueño del éxito. ¿Ya viste esa iglesia? ¿Qué tal? Soy un super pastor, ¿va? No. Él llega, Señor, ¿cómo te puedo pagar lo que tú has hecho con ellos? ¿Se dan cuenta cómo traslada y se ubica a donde tiene que estar uno ubicado? No es uno, es Dios. Es Dios quien hace todo, hermanos. Es Dios quien habla, es Dios quien convence, es Dios quien fortalece. Y dice, ¿cómo puedo liquidar esto que tú has hecho en los tesalonicenses? Escucharon tu palabra y como orábamos y la recibieron como palabra tuya, creyeron en ella. Hermanos, esto nos deja un principio muy importante en nuestras vidas. Cuando vemos a un hermano crecer y que tú quizás trajiste a la iglesia y que tú a lo mejor le compartes, no te sientas orgulloso tú de él, de eso, Por favor, acuérdate del Salmo 115, ni una gotita de gloria le robamos al Señor, ni una, es de Dios. No te digas, ay, es que yo lo traje, es que yo le comparto, es que yo todos los que he traído ve cómo son. Ay, no, hermano, es Dios. Es Dios quien se lleva toda la gloria, es Dios quien hace el trabajo, es Dios quien hace todo. Ese principio lo debemos de entender, no quitarle la gloria a Dios en nada. Y luego, hermanos, fíjense, es lo que yo les decía, en el capítulo 2, versículo 13, es lo que estábamos orando. Fíjate, lo vas a ver en tu pantalla, no vayas. Dice, Pablo está diciendo algo muy importante, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes. ¿Qué sucede? Pablo dice algo que parece redundante y que parece decir, como que tú y yo decimos, ay, pues eso es lógico. Escucharon la palabra de Dios y la recibieron como palabra de Dios. No, porque hay veces que tú escuchas la palabra de Dios y como decimos, salimos y se nos olvidó. Escucha la palabra de Dios y reténla como palabra de Dios para que actúe en ti. Esa es la oración de Pablo, y la oración de gratitud es esa. Pablo sabe que lo que los tesalonicenses habían hecho era recibir la palabra como palabra de Dios. Y esto es gloria de Dios, ¿no? Y esto es la clave. Y lo que afirma y confirma todo, hermanos, ¿qué confirma la madurez de los tesalonicenses? Recuerda, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, fueron 3 días de reposo en los que estuvo Pablo con ellos, 3 fines de semana. Ya estudiamos, posiblemente entre semana tenía su visita con ellos y reforzaba, sí, pero en 3, si quieres tú llamarle un mes, si quieres decirle, los estudiosos dicen que alrededor de 3 meses. No vamos a entrar en cosas como esas. Lo que dice la palabra, era una iglesia muy nueva. ¿Y cómo es que Pablo los manifiesta un agradecimiento y un reconocimiento en el capítulo 1, donde les dice que ellos tienen demostraciones de amor, de fe y de esperanza? En el capítulo 1, en el versículo 2 y 3. Y en el versículo 7 de ese mismo capítulo 1, él los reconoce como una iglesia modelo, como ejemplo en esa región. Y yo quiero decirte algo. ¿Qué es lo que llevó a hacer esto en los tesalonicenses? Eso, que recibieron la palabra como palabra de Dios. Esa es la oración de gratitud. Hermanos, esto nos confronta directamente. ¿Cómo recibo lo que escucho domingo a domingo? Hay muchos que lo pasan por el razonamiento, No esté mal que tú tengas un espíritu y escudriñar como los de Berea, si lo que se dice aquí es de la Biblia, porque es nuestra obligación estudiar y verdaderamente a ver si el pastor está hablando lo que dice la Biblia o se está inventando ahí un choro bien mareador y que dice, wow, no, qué elocuente es el pastor. ¿Y qué dijo? Pues quién sabe. No, es una obligación de la iglesia escudriñar, estudiar, estar metido ahí.
Pero qué importante es esto, hermanos, porque cómo estoy recibiendo lo que escucho domingo a domingo. Quiero aterrizarlo. Y quiero aterrizarlo pastoralmente, de la manera más pastoral y con un consejo pastoral. Porque vemos lo que Pablo hace, una actitud de agradecimiento. Te pregunto, iglesia, no contestes, pero ¿has tenido una actitud de agradecimiento a Dios por tu iglesia? Acabamos de cumplir 10 años. Y como bien dice el letrero ahí en la pared, ha sido por su gracia. Por su gracia. Por su gracia es lo que somos. Por su gracia, hermanos, lo vuelvo a repetir, que he dicho mucho, la mesa de 6 personas donde inició la iglesia hace 10 años se alargó y es lo que es hoy. Por su gracia. ¿Has tenido una oración de gratitud por eso? Tú a lo mejor dices, no, pero pues yo soy nuevo. Has tenido una oración de gratitud porque te ha traído a un lugar nuevo, a donde pues tenemos la intención de decir la verdad, de respetar la palabra de Dios, de estudiar, de meternos, de escudriñar, de vivir la palabra como ministros, como pastores. Y te ha traído aquí. ¿Has dado gracias a Dios que te trajo a un aprisco, a un lugar nuevo, a donde se predique la verdad? Hermanos, eso es lo que hay que hacer. Un corazón agradecido, que eso es lo que podemos extraer del primer punto. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, pues nosotros tenemos que tener eso en el corazón. Yo como pastor tengo unas palabras grabadas que cuando lo prediqué me quedé meditando por mucho tiempo y siempre las recuerdo, de Pablo, de Dios a través de Pablo. Colosenses 1:28 en Nueva Traducción Viviente es algo que yo recurrentemente tengo en mi corazón, en mi pensamiento. Tengo que estar anunciando, dice, hablamos a otros de Cristo. Tengo que estar advirtiendo, tengo que estar enseñando con toda sabiduría que Dios nos ha dado, porque queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Eso es algo que lo que tenemos que enfocarnos nosotros. Ese es mi agradecimiento y esa es mi oración. Señor, revélame. Señor, muéstrame. Señor, dame para tu pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos lleva al punto 2. Porque tú pudieras decir y pensar, bueno, qué padre para Pablo, qué iglesia tan padre, qué iglesia pues que se puede llevar de una manera pues tranquila, aprendieron, fueron solícitos, fueron diligentes, entonces ya, ¿no? El punto 2 se llama el logro, escucha, el logro de lograr, el logro de alcanzar, no cesa la oración de lo faltante. Ahorita vas a entender por qué. Versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Recuerda, Pablo acaba de recibir un mensaje, un reporte de la mejor manera humanamente posible, por así decirlo. Pablo acaba de recibir, ¿sabes qué? Los tesalonicenses están tremendos, No los mueve nada, están bien sólidos en su fe, ¿sabes? Pablo, vieras cómo están. ¿Se acuerdan que dimos ejemplos hace 8 días? ¿No? Que pusimos nombres. Pablo pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Misión cumplida, Timoteo. ¿Sabes qué, Timo? Voy, lo logramos. Ponle a esa iglesia palomita, vamos con la otra. ¿No? Es más, ya no necesitan de mis oraciones. Yo creo que solo el título de la predicación de hoy nos recuerda que la victoria no es el final de la intercesión. Pablo nos deja ver su corazón al decir que ora de noche y de día. No solo habla de una disciplina y perseverancia en la oración, tiene un anhelo ardiente, que eso es lo que muestra. Primero, para estar con ellos, sigue insistiendo, Señor, permítanme llegar con ellos. Pero nos hace ver que él persevera en la oración, persevera en la oración. Y tú sabes que Pablo había querido ir la primera vez y fue estorbado por Satanás. Eso lo vimos en el capítulo 2, versículo 18. Y vimos que el estorbo de Satanás, pues no sabemos a qué se refería, pero Pablo no pudo asistir, por eso envió a Timoteo. Pero Pablo sigue persistiendo en la oración, y esto nos da una lección práctica de inmediato. Cuando tú identifiques,
tengas el discernimiento que has sido estorbado, no ceses de orar. No ceses de orar. No cedas. Tienes que estar orando. Es la oración, hermanos, la que nos va a sostener. Es la oración, es la comunicación con el Padre, recuerda. Y esa es una lección muy rápida y muy aplicable rápido. Pero ¿cuál era el anhelo de Pablo? De estar con ellos porque algo les faltaba. Pablo no quería ir a Tesalónica de vacaciones, como para decir, voy a Villahermosa a comer mariscos. Ahí el comer el peje lagarto, se come riquísimo. Y el pozol, ni se diga, buenísimo. ¿No? No quiero, estoy bien. Anhelo, mira, Pablo tenía un anhelo, visitarlos, sí. Pero tenía algo más grande que el visitarlos: completar lo que les faltaba. Qué tremendo es esto, porque miren, hermanos, tú y yo hemos visto cómo Pablo los ha puesto, por ejemplo, les ha reconocido que tienen amor, tienen esperanza y tienen fe en el capítulo 1. Pero entonces, ¿qué les faltaba a los tesalonicenses? Pues mira, gracias a Dios que tenemos la Biblia nosotros hoy, podemos ver, identificar y seguir leyendo. Pero podemos ver que en el capítulo 4 vamos a ver algunas debilidades que tenían. Pablo sabía que estaban firmes, pero recuerda dónde vivían, en qué ciudad se encontraban y cómo esa sociedad estaba llena de una cultura altamente sexual, descontrolada. Y sabía que había hermanos con debilidades en ese rubro. Podían tener huecos en su fe, en esas debilidades, y podía caer o podían ser susceptibles de ceder a la tentación. También Pablo sabía que había un mal entendimiento sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda. Y algunos estaban desesperados, creyendo que los que morían se perdían en el encuentro con Cristo. Pablo estaba orando para poder ir a enseñarles eso que les faltaba, completar todo eso. Les estoy dando parte de lo que nos siguen las enseñanzas, abusados, sean espirituales, abusados, porque ahí viene todo esto. También tenían, ¿qué crees?, debilidades en sus responsabilidades personales. Wow, qué tremendo. Fíjate cómo está hermoso esto, porque Dios nos deja ver que nadie es perfecto, somos perfectibles, estamos siendo enseñados y tenemos muchas debilidades como los tesalonicenses. Y en el capítulo 5 nos habla de que existía un grupo de ociosos que no querían trabajar. Ay. Que bajo que la excusa, ¿sabes qué ponían de excusa? No, el Señor ya viene pronto, yo mejor aquí me espero. Pablo necesitaba ir a confrontar eso. Pablo necesitaba ir a enseñar, porque el que no trabaje. Así es que Pablo usa una palabra en el versículo 10 que estamos viendo. Dice que él oraba de día y de noche con gran insistencia. Y esa palabra en griego significa ir más allá de toda medida. O sea, no solamente solamente en la madrugada y en la noche, no, era durante todo el día. Era una actitud de oración. Señor, permíteme ir. Padre, permíteme ir. Tú sabes lo que está pasando y tú sabes que ellos todavía tienen estas debilidades. Tú sabes que ellos tienen que ser fortalecidos, tienen que ser enseñados. Así que a pesar del logro de los tesalonicenses, Pablo oraba con más fuerza. Y aquí aterrizo un poco a nosotros, porque en una iglesia que tiene 10 años es incipiente y no hemos llegado a nada, como lo dijimos en el mensaje de los 10 años. No hemos llegado a decir, ya cumplimos, ya lo logramos, ya estamos aquí. No, simplemente que tenemos que seguir orando. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, es cuando nosotros debemos de darnos cuenta, porque cuando empieza a crecer la iglesia, cuando está extendiendo, hermanos, es cuando más necesita orar, porque cuanto más terreno se gana para el reino, más grietas el enemigo intenta abrir. Y es cuando tenemos que estar orando fervientemente nosotros los pastores por la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos
Sabemos de lo que está sucediendo. Pablo dice que quiere verlos para completar eso que les falta. Y hermanos, esto nos revela una cosa muy grande. La oración también ayuda en la restauración, ayuda en el fortalecimiento, ayuda en el carácter, ayuda en la madurez. Y esa es nuestra oración. Muchas veces, pastor, por favor, ora por mí. Sí, he estado orando por ti, pero es que estoy atravesando una situación. No, eso estoy orando, que Dios te dé madurez, que Dios te dé entendimiento, que Dios te dé fortaleza para ser hombres firmes, hombres reales, aquí, varonilmente, como dice Pablo. ¿Cuántos varones hay aquí? Amén. Esa me gustó. Ahora vamos a meternos un poco más. Aquí sí ocupamos meternos, porque fíjate, la palabra que usa Pablo para decir quiero ir allá con ustedes, fíjate cómo dice el versículo 10. ¿Lo tienen ahí, por favor? Pablo ocupa una palabra muy específica para decir esto de con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completar. ¿Qué era eso de completar? La palabra para completar es una palabra griega, y escucha, lo vas a entender y ya lo hemos explicado. Significa remendar redes. ¿Te suena? Sí, claro, porque en los evangelios vimos cómo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:21 y Marcos 1:19 empleaba esta palabra para describir a los pescadores que tras una jornada de trabajo se sientan a remendar sus redes. ¿Por qué? Porque una red que ha sido usada, una red que ha sido aventada al mar, golpeada contra rocas, que ha sido forzada en el jalar y que ha sido precisamente ocupada para lo que está hecha, para pescar, pues tiende a expandir sus huecos. Y si el pescador llega después de su jornada de pesca y se siente y se acuesta y dice, no, pues ya mañana no, porque al otro día tienen que salir de madrugada a pescar, pues se le van a ir los peces, no va a pescar nada. Fíjate la analogía que está haciendo Pablo. Dios nos enseña a través de Pablo cómo la sabiduría de la palabra, que nos dice que nuestra red, nuestra fe, tiene huecos por las batallas. ¿Por qué? Porque ¿quién no ha tenido batallas? ¿Quién no se ha tenido un desgaste con su esposo o su esposa? ¿No? ¿Quién no ha tenido una situación fuerte con sus hijos? ¿Con tu trabajo? ¿Con tu jefe? Y claro, y la red se empieza a expandir. ¿Sí se entiende la analogía? Sí, ¿verdad? Sí, se empieza a expandir. ¿Y qué se va a colar? Pues hay muchas cosas que se puede colar, porque ahí está haciendo una analogía del carácter. Y esa fe, esa red, pues es el logro de nosotros de haber caminado y haber pasado por muchas circunstancias, pero sin darnos cuenta se pueden colar impulsos sin freno. A nuestra red o a nuestra fe puede llegar un momento de ira sin freno y a veces contestar sin darte cuenta. Y estás firme en la fe y crees en el Señor Jesucristo, pero de momento se te salió un sapo, una culebra, ¿no? Todavía hay cosas por ahí, ¿no? Yo he oído. Y yo digo, oh, Señor, ¿no? Y dices, ay, es que de veras me sacó de quicio, es que ya no aguantó, oye, pero bueno, ya que Dios me perdone. Entonces tenemos que entender, Dios, fíjate cómo está demostrándonos que se tiene que fortalecer la fe. No hemos llegado a nada. Los 10 años nos da una enseñanza muy tremenda con una analogía quizás de un mes de una iglesia incipiente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues que no es por la edad, no es por la antigüedad, es que Dios necesita trabajar en nosotros siempre, siempre, siempre. Amén. Hay debilidades ocultas, lo vimos ayer en la enseñanza tan tremenda del taller para padres. Hay debilidades ocultas que no solo los jóvenes o los niños o los adolescentes, los adultos tienen debilidades ocultas. Y hay una debilidad de la autocomplacencia, yo sé que lo entiendes. Y no entendemos esa parte.
que Dios va a trabajar en la santidad de cada uno de nosotros, va a demandar esa pureza. Y a veces tú y yo se nos olvida o se nos pasa que esto está escrito para eso precisamente, para que nuestras redes sean enmendadas, porque nos dejamos llevar, muchas veces caen muy rápido por lo que ven en el celular y de momento aparece, que yo dudo mucho que de momento aparece porque entraste antes, pero ahí están. Y son presas de esas debilidades. Te voy a contar una anécdota que no es de aquí, pero a mí me pidieron consejería. De un hermano de otra ciudad, cristianos, ambos, pareja, matrimonio. La esposa fue presa de las redes, y hablando de las redes de fe que se empezaron a expandir, abrió un hueco de esto, de la impureza, se contactó con su antigua pareja y pues hubo algo grave ahí. Pero sabes una cosa, de veras, hermanos, no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Nada. Ay, Dios, nada. Pasaron años para darse cuenta de esto. Fue muy terrible, fue muy duro, fue muy difícil. No quiero decir que han sido restaurados, pero ahí van. Cuando nuestras redes son descuidadas, hermanos, nuestras redes de la fe, aguas. Pero cuando las redes de estas gobiernan el corazón, ya se encendieron todas las alarmas rojas, las alarmas sísmicas, las alarmas presidenciales y la alarma del cielo. Estás en peligro. Hermano, necesitamos esto. ¿Te das cuenta de dónde estamos? ¿Por qué salimos de aquí? Porque Pablo está orando para poder ir con ellos, para enseñarles, para enmendar las redes, para fortalecerlos, para trabajar con lo que les falta. Hermanos, tenemos mucho que nos falta a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay huecos de fuga de integridad, pequeñas mentiras o falta de ética en el trabajo. Ahí ocupamos un ay, porque sí. Son agujeros que parecen pequeños, pero ahí se escapa la autoridad espiritual de un cristiano. Ética laboral o las mentiras, pequeñas mentiras que hacemos, que decimos. Hermanos, nuestro Dios es 3 veces santo, a Él no se le escapa nada. Aquí no podemos venir a jugar al cristiano, aquí no podemos venir, aquí soy el mejor ángel, el mejor santo, y allá en el trabajo soy el blue demon, ¿no? No, es una actitud de vida, es una condición de vida. Esto es el cristianismo, esto es a lo que nos tenemos que esforzar, esto es lo que el Señor está trabajando y debe de seguir trabajando en nosotros. Debe de seguir trabajando para tener esto, una vida íntegra delante del Señor. Y todos tenemos que llegar a eso, hermanos. Todos los que estamos aquí, a lo mejor trabajamos secularmente o estudian secularmente. Debemos de entender que tenemos el testimonio de Cristo en nuestros corazones, en nuestras manos, lo que hablas, lo que dices. Sabiduría. No te pido que te vayas del mundo, sino que no te vuelvas parte del mundo, que no te conviertas a ellos, que se conviertan. ¿Se está entendiendo, hermano? ¿Sí? ¿Sí están aquí? Qué bueno que no se están durmiendo, gloria a Dios. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? No es tiempo de decir ya llegamos, ya lo logramos. No, hay mucho trabajo con esto. Por eso Pablo decía: necesito ir a verlo, Señor, por favor, porque Pablo sabía. Necesito ir a remendar lo que les falta. Si Pablo sentía que los tesalonicenses, que eran modelo, como él lo puso en el versículo 7 del capítulo 1, que les faltaba algo, no me contestes, pero ¿tú crees que a ti no te falte algo? Nos falta.
Y ahora quiero que escuches, porque la madurez no es ausencia de defectos, no. La madurez es la que nos lleva a decir: necesito que el Señor trabaje conmigo. Necesito, y esa es la humildad. Necesito entregarle a Dios esto, que yo no puedo salir de aquí. No puedo salir de dejar de ser chismoso, de dejar de ser celoso, de dejar de ser celosa, de dejar de estar viendo que lo que no debo de ver. Necesito de meterme en el Señor, entregárselo al Señor. Señor, ayúdame. Y llega la ayuda mediante algún hermano, algún pastor con un consejo y ay no. ¿Y entonces? Pues dice el Señor: entonces, ¿para qué lo pides? ¿No? Tenemos una promesa donde descansamos todos los cristianos. Filipenses 1:6. Lo leímos hace rato. La oración de Pablo. Lo que Dios ha empezado lo va a perfeccionar, sí o sí. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues bienvenido al taller, aguante la vara, Nada de que, ay, no, ya me voy, no hay amor en la iglesia. Me dijeron que soy pecador. Somos, pero tenemos un Dios maravilloso que nos ha limpiado. Nada de estar ahí de que aquí varoniles y mujeres bien firmes. ¿Estamos de acuerdo? Dios es el que va a remendar, hermanos, en nosotros. Debemos de traerle la red a sus pies. La oración de lo faltante quiere decir, y ponlo en tu corazón, hermanos, eso quiere decir: Señor, aquí está mi red. Entiende tus debilidades, tu fe. Acá está mi red, Señor. Mira este hueco, mi orgullo, mi soberbia, mi altanería, Señor. Por favor, tú conoces lo que hice, Padre. Te lo entrego, Señor. Ayúdame a ser guía de mi hogar, ayúdame a ser guía de mi esposa. Padre, te entrego mi debilidad, Señor. Fortaléceme, hazme. Esa es la forma en que estamos entregando nuestra red. Esa es la oración de Pablo. Eso es lo que quiere Pablo. Ese es el amor de un pastor sobre la oveja. No venimos a endulzar el oído, hermanos. No venimos a hacerles perder el tiempo. Venimos a edificarlos. Venimos a fortalecerlos. Efesios 4:11. Para eso fuimos llamados, para edificar al cuerpo de Cristo. Y esto es lo que necesitamos. Ahora, preguntémonos, porque dentro de este versículo 10 viene una respuesta o una pregunta obvia que tú y yo nos podemos preguntar. Pablo está pidiendo y orando precisamente de ir a los tesalonicenses. ¿Esa oración fue contestada? Porque yo me la pregunté. Fue contestada, y bueno, te lo dejo de tarea en Hechos 20, lee, para que veas cómo Pablo regresó a Macedonia, que era dentro de esto. Así es que, hermanos, qué hermosa lección de que cuando Pablo dice: necesito ir para completar lo que les falta, es de que él sabe de que lo que ha dicho en el capítulo 1 de ellos, de que es buena iglesia, por así decirlo, necesita todavía crecer. ¿Se entiende? Nos lleva al punto 3, y que es el versículo 11. Y ahora agárrense, porque ese versículo 11, despierten los que están dormidos, ¿sale? Por favor, porque ya los vi así como que entre azul y buenas noches. Miren, dice el versículo 11: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Léanlo, por favor. ¿Qué ven, hermanos? ¿Qué vemos? Yo vi algo que me impactó. Porque tú dices: ¿qué? Ese versículo 11, ¿qué onda? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro. ¿No ven algo? ¿No les salta algo? ¿Qué les salta? Eso. ¿Sí se dan cuenta? Está hablando en singular. Cuando ocupó dos sujetos en su oración, en la oración dice: mas el mismo, ¿quién? Dios. ¿Y qué? Y Padre nuestro. ¿Y después quién dice? Jesucristo. ¿Cómo debería de decir ese verbo? Dirijan. ¿Y por qué dice dirija? Qué hermoso es, ¿no? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está haciendo Pablo? Él nos está enseñando que él creía que Jesús era Dios. ¿Cuántos creen eso? Bueno, estamos en la iglesia correcta, porque si no, hermanos, Jesús era Dios. Y está diciendo el mismo Padre. No, déjenmelo, por favor. Está diciendo: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Fíjense,
Está hablando de dos personas, pero está hablando de una. Dirija. Para todos aquellos que nos escuchan o que quizás después nos escriben y nos dicen, Jesús era un maestro, Jesús era un profeta. No. Luego dice Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es nada más, por favor, nada más tómalo como un comentario más. Nuestro Señor Jesucristo. La palabra nuestro Señor viene de una palabra que fue traducida en el griego de la Septuaginta, cuando Pablo usaba esto, que usaba su Biblia griega, quería y significaba Jehová. Qué tremendo. Si se entiende, ojalá Dios quiera y alumbre el entendimiento. Lo que está diciendo Pablo es que Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Denle un aplauso a Jesús, nuestro Señor. ¿Sabes qué es esto? Es un tesoro teológico que lo encontramos ahí. Un tesoro escondido ahí, que necesitamos meternos, necesitamos leer para entender. Así es que, hermanos, ahí es donde nosotros podemos ver cómo Pablo, cómo esto tan hermoso de la oración nos enseña tanto. Y el punto 4, nos vamos al versículo 12 y 13, que ya es llegando al final. Y ese es algo que dice Pablo, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. ¿Qué dice? Unos a otros. Sí, es el 12 y 13, ¿verdad? Sí, para con otros. Y dice ¿qué? Para con todos, como también lo hacemos nosotros. ¿Qué? Para con vosotros. Y el 13, para que sean afirmados vuestros corazones e irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Este punto 4, amén, yo le puse la perseverancia final. ¿Sabes por qué? Porque el título de la enseñanza se llama Orando hasta que Él vuelva. Ahorita vamos a entender un poco de esto, porque nos da una hilación de una oración que empezó Pablo en el versículo 9 y lo está culminando en el versículo 13, e inicia con un agradecimiento. Nos hace ver que Él quiere ir para seguir fortaleciendo, para seguirlos equipando acerca de la fe, de la doctrina y de las enseñanzas. Pero después nos hace ver que Él quiere presentar a la iglesia que cuando el Señor vuelva, limpia. Nos habla de una perseverancia de la oración. Pero vamos a entrar aquí, porque, hermanos, que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. Miren, una vez que nosotros hemos visto que Jesús es el Señor, como lo vimos en el versículo 11, entendemos que solo Él puede hacernos abundar en amor. Y esto no es un amor en emoción. Este amor nos va a llevar hacia la perseverancia en oración. Hermanos, solamente el amor sobre tu hogar, sobre tu hijo, sobre tu hija, te va a hacer doblar rodillas, sobre tu esposo y sobre tu esposa. Te va a hacer estar orando para que el Señor haga su obra, complete lo que les falta. Pero muchas veces en esa oración que tú haces, porque muchas veces, ay Señor, por favor te pido por este esposo, de veras que, ay Señor, ¿te lo envío o qué hago? ¿No? O sea, estamos ahí, ¿no? Pero resulta que el Señor te dice, cambia tú. Necesitas cambiar para que Él cambie. Deja de agarrar a bibliazos a tu esposo, eso lo hago yo, no tú. Y el esposo, ay Señor, te pido por mi esposa. Ay Señor, tú sabes, tú me la diste. Y el Señor dice, tú la escogiste. Y cosas como esa. Entonces el Señor nos tiene que mostrar que somos nosotros, que es en amor. Es en amor, hermanos, es un amor sacrificial. Y hay que seguir orando porque hay muchas cosas por enmendar. Y oramos para que el Señor abunde. Y ese amor es el que nos mantiene afirmados ahí en santidad, como lo dice Pablo. Pero quiero ubicarme en el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Lo dije al inicio y les dije, al final lo voy a mencionar. ¿Dónde se gesta la santidad, por así decirlo? Sí se entiende, ¿verdad? ¿Dónde se debe de llevar a cabo? En el interior. En el interior. Porque sí podemos ser muy santos como esos de Mateo 23
y exteriormente, ay, bien pulcros, bien limpios, ¿no? Y por fuera sepulcros blanqueados, pero por dentro muertos. Es en el interior, hermanos, para que manifestemos exteriormente esto, que Dios ha hecho un cambio. Cuando Dios no ha hecho el cambio, cuando yo no le he permitido a Dios, cuando yo sigo haciendo mi voluntad, cuando yo sigo siendo testarudo, cuando yo sigo siendo orgulloso, soberbio, cuando yo sigo siendo celoso, celosa, es porque yo no he entendido la obra que Dios ha hecho en la cruz. Es por eso, y por eso en el interior yo no hay un cambio. El hombre interior tiene que ser renovado de tal manera en que todo lo que yo haga externamente sea congruente con lo que yo soy internamente. Externamente podemos como que parecer, podemos dar así como que, ay, wow, qué super hermano. Pero en la intimidad, cuando nadie te ve, cuando nadie personalmente, pero Dios te ve, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Cuando la santidad se ha hecho en el interior, hermanos, exteriormente te va a dar pavor, te va a dar temor de Dios, saber que tú le puedes faltar a Él, al Dios 3 veces santo. Y no lo haces por las consecuencias, ojo, porque esto es importante. No lo hago porque, ay, me va a quemar, me va a matar, me va a quitar una pierna, un ojo. No. Lo haces por amor. Lo haces por correspondencia, lo haces por convicción, porque te nace hacerlo. Lo entregas al Señor. Lo que era antes ya no soy, gracias a Dios. Y esa es la santidad. Por eso Pablo dice, para que vuestros corazones sean irreprensibles delante de Dios, de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre interior tiene que ser irreprensible, hermanos, delante de Dios, delante del Señor Jesús, cuando Él llegue. Pero también aquí, si tú no vas progresando en esa santidad, como dice Pedro, sed santos como yo soy santo, primera de Pedro 1:16, es una instrucción, es una instrucción de hacer, es de intención, es de mí dejar, abandonar, quitar, cortar lo que no es de edificación, lo que me lleva a algo que no me conviene, a algo que no me lleva a santificar a Dios. Eso lo debo de quitar, tu mal carácter, tus impulsos, ya lo vimos, y toda esa situación. ¿Cómo se lo tengo que hacer? Metido en el Señor, hermano, solamente metido en el Señor. Ayer decíamos en el discipulado, y me gustó esa manera de decirlo para que se entienda: si mi falta de pan del cielo no lo hago diario, mi comida diaria, el pan del cielo, se va a ver mi debilidad, se va a ver. Voy a contestar, voy a estar de gruñón, voy a estar de celoso, de celosa, voy a estar de grosero, voy a estar de impuro. Entiéndase impuro, toda la palabra. El pan del cielo tiene que ser alimentado. Por eso el discipulado tiene un propósito, el discipulado, para ir a comprender lo que hizo Jesús, lo que hace la obra, cómo era anunciada desde la antigüedad, era en la sombra de lo que es hoy. Yo necesito entender que Juan 15 me dice que separados de mí nada puedes hacer. Y ese separados de mí es el momento de mi meditación, de mi reflexión, de mi oración, de estar con Él, para que yo pueda sostenerme en este mundo, para que yo pueda caminar en este mundo. ¿Cómo? De la mejor manera posible, irreprensible para Dios. ¿Se entiende, hermanos? Así es que esto es lo que Pablo nos está diciendo y lo que nos está mostrando. ¿Por qué hay que seguir orando? Porque hay muchas cosas por enmendar. Muchas cosas, hermano, muchas cosas. Oramos para que el amor abunde, y ese amor es el que nos mantiene. Miren, cuando tú escuchas cuando tú lees a Tesalonicenses y ves cosas como estas en el capítulo 13, en el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, te das cuenta que verdaderamente los tesalonicenses necesitaban ser afirmados, ser confirmados, que su red necesitaba ser enmendada acerca de la santidad. Porque donde nos desenvolvemos, jóvenes, en las escuelas, en estos grupos en los que perteneces y estás, donde hay mucha diversidad de cosas que no son santas, y me detengo, santo es apartado. Santo es apartado para el Señor. Donde tus ojos no deben de estar, donde tus oídos no deben de escuchar lo que deben de escuchar.
Estás en este mundo, hermano, pero nosotros tenemos que blindar mi ser interior. Tienes que ser sabio. No portarte como un fariseo ni como un totalmente riguroso de la religión. Simplemente con sabiduría poder apartarte y decir: no me conviene estar aquí. Con sabiduría. Y esa sabiduría no las va a dar Dios, solamente estando con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que nuestra meta, hermanos, es seguir orando. O sea, nuestra meta es que llegue el Señor Jesús y que nos encuentre como a las 10 vírgenes. ¿Cuántas encontró con lo que tenían que hacer? Nuestra oración está ahí, hermanos. Por eso iniciamos como iniciamos. ¿Cómo? Con una estadística que nos impacta. ¿Cómo estás orando? ¿Y cómo está tu comunicación en tu casa? ¿Cómo está? Porque sin comunicación, hermanos, vamos a caer, vamos a ceder. Es momento de retomar círculos de tu hogar. No esperes a que un hermano, un pastor, tú mismo provoca la comunicación. Y si tu hijo o tu hija te buscan, genera comunicación, pero una comunicación que sea efectiva, no una comunicación agresiva, ya no estamos comunicando, pastor, se puso bien bueno anoche. Hasta el sartén voló. No. Sean sabios. Miren, dicen en inglés: children see, children do. ¿Saben qué significa? Sí, ¿verdad? Sí, todos. Y eso está hecho de esa manera para que podamos entender que el niño ve y el niño hace. El niño ve cómo le hablas a tu mamá, a su mamá. ¿Y qué crees? ¿Cómo crees que le va a hablar el niño? No, en aumento. El niño ve cómo tratas a su papá o la niña. Hermanos, seamos irreprensibles ante los ojos de Dios. El Señor recorre este mundo buscando esos corazones que le busquen, fieles. ¿Cuántos dicen amén? Voy a terminar. Vimos que nosotros llegamos al Señor no como tratándolo como un mago de la lámpara maravillosa. Nos acercamos a Él con un corazón agradecido, sabiendo que Él es soberano y sabiendo que Él ha permitido lo que permite en nuestras vidas, y recurrimos a Él y descansamos en Él. No nos quedamos ahí pasmados, donde nuestros huecos de carácter y nuestros huecos de debilidades nos arrastren y nos lleven a un término mal, sino que doblamos rodillas para que cada uno identifique su debilidad y la necesidad de crecer en Dios. Y cuando Dios te enseña y te muestra qué es lo que tienes que cambiar, hermano, hazlo, cámbialo. Agarra tu Google y ponle, a lo mejor te dice soberbia, ponle versículos que hablen de la soberbia, dale enter. Ahí tienes como para meditar toda la semana. Y así como eso, ¿qué otra debilidad te dice el Señor? Oye, eres muy orgulloso. Agarra para lo que está hecho, como una herramienta, versículos que hablen del orgullo. Y no vas a leer por leer, empiezas a meditar sobre ellos, empiezas a confiar que el Dios te empieza a dirigir, empiezas a leer estos versículos de tal manera que tú puedas entender lo que decía, para quién era, pero tú puedes decir: Señor, ¿qué me quieres mostrar? Y un punto muy importante: recupera la voz en tu hogar. Recupérala. No dejes que el mundo adoctrine tu casa. No dejes que el mundo sea quien ponga los estándares. No dejes que el mundo sea quien ponga los límites. No dejes que el mundo sea que diga: esto está bien y esto está mal. Toma tú la palabra y dile: vamos a platicar, hijos, hijas, vamos a platicar.
Vamos a ver qué Dios quiere para nosotros como familia, como hogar, como pareja, como mamá, como hija. Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Ponte de pie, querido hermano, ponte de pie con tu familia. Y qué bueno que pues hoy nos visitan muchas familias. Tómalo del brazo, abrázalos a tus hijos, a tu familia ahí presente. Y recuerda, si estás solo, no estás solo, estás con el Señor está aquí. Y si ves a alguien solo, pues acércate. Y si es hombre, pues tú hombre, búscate un hombre, mujer, búscate una mujer. Y mostremos el amor de hermanos. Aquí hay un hermano solo. Entonces seamos y mostremos ese amor, que no estamos solos. Y como familia en la fe vamos a fortalecernos unos a otros y a comprometernos con Dios nuestro Señor para hacer lo que nos toca hacer y para dejar de batallar con Dios, dejar de estar poniendo peros y dejar de estar poniendo trancas y dejar de estar poniendo y posponiendo lo que Dios quiere hacer. Es mejor decirle hoy en esta mañana, dile: Señor mi Dios, Padre, entrego a ti mi voluntad. Quiero hacer cambios en mi vida. Quiero que mi familia te conozca realmente. Quiero ser ese instrumento que tú esperas y que tú, Señor, me has mostrado. Padre, ayúdame con mis debilidades y eso que tú me has hablado y que muchas veces tú me has enseñado y mostrado que te estorba. Padre, quiero quitármelo y quiero entregarlo ahí a tus pies. Aquí tienes mi vida, Señor. Aquí tienes mi familia, Padre. Padre bendito, yo bendigo todas estas familias, Señor. Yo las bendigo en tu nombre, Señor. Y yo, Padre, te ruego, Padre, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne cada hogar, gobierne cada mesa, gobierne cada casa. Que seas tú dando paz, que seas tú sanando, que seas tú perdonando, que seas tú limpiando, Señor. Aquí tienes estas familias, Padre. Yo les he dado tu palabra, Señor, y tu palabra hará lo que tú, Señor, tienes para ellos, Padre. Bendícelos, Padre. Ayúdales, Señor. Fortalécelos, Señor. Y Señor, haz lo que tienes que hacer en cada uno. Te damos gracias en Cristo Jesús. Te damos un fuerte aplauso a ti, Señor. Amén y amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios, porque Él vendrá, Él volverá. Entre tanto Él regresa, nosotros oramos y perseveramos en nuestra fe, perseveramos en el amor de Dios.
estará. Escuchen. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Sí, Señor, tú vendrás con poder y gloria. Mientras eso sucede, Señor, estaremos velando y llorando hasta que tú regreses. Vamos a cantar sobre las nubes. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás. Rey de justicia y misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta, tus ángeles reunirán. Y las naciones que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso. ¿Cómo? Entonces levanta tus manos y dile: Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentre. Ahora dile con tu voz: Glorioso Rey, dile. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso, glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Glorioso, glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso, glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme. Con toda tu fe dile al Señor: Glorioso Rey, dile una vez más. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que
Sí, Señor. Queremos que nos encuentres orando y velando, Señor.